Es que si no, no puedes comparar, porque si todos terminasen siendo 10 puntos más altos, uno dice, ah, bueno, me dijeron 8, pero sé que va a ser 18. El que me dijo 7, sé que va a ser 17. Pero es que yo tengo casos reales, ¿no?, en los cuales, por ejemplo, préstamos vehiculares anunciaban 6.9 y ese 6.9 terminaba en 20 y otro que anunciaba 12 terminaba en 14. Entonces el que parecía más caro era más barato, finalmente, claro, y el más barato viceversa era el más caro. Entonces se da también un tema de competencia desleal, porque hay instituciones que se prestan a hacer eso y termina pues siendo el precio muchísimo más alto. Ese es un tema importante. ¿Cuál es otro que hay que tomar sí o sí en consideración desde su punto de vista personal? Ese es un punto que viene por el lado de la publicidad. Pero mira, en Estados Unidos, por ejemplo, en la ley de protección al consumidor de Estados Unidos, ¿no?, la Consumer Protection, ¿no?, hay un artículo que te dice, en una conversación que tú tengas con alguien hablando de un crédito, la única tasa a la cual tú puedes referirte en esa conversación es la tasa de costo efectivo y no en otra. Es decir, tú no puedes ir a un banco, ¿no?, o una casa comercial y preguntar, ¿y cuánto cuesta la tasa de interés? En Estados Unidos solamente te pueden decir la tasa de costo efectivo. Es decir, no solamente que esté en la publicidad, que esté en el papel, sino que cuando uno pregunte, la única tasa que le den sea la tasa de costo efectivo. Entonces, ya no solamente estamos hablando de la tasa en la publicidad, sino también en las conversaciones que se tengan sobre el costo del crédito. Y eso sería magnífico, porque a la hora de hacer inspecciones, Indecopi, la SBS o la institución que se dedica a hacerlas, rápidamente puede coger, ir a un banco o a una casa comercial y preguntar, ¿y cuál es la tasa? Y ver qué le dicen, porque aquí te dicen 1%, bueno, ¿1% qué? Semanal, mensual. Entonces a la población le confundimos, ¿no? Entonces tenemos que dejarle muy masticado toda la población. ¿Qué es más fácil? ¿Que los millones de peruanos aprendan finanzas y sacar tasas efectivas y tasas de costo efectivo? ¿O que los bancos, las pocas casas comerciales que tenemos, las cajas municipales, lo hagan por todos los consumidores? Que hablen en cristiano. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos ahí una labor muy importante que hacer. Entonces, en el momento que eso se logre, los bancos van a decir, ya esto de poner comisión aquí y comisión allá se me acabó el chollo. Y yo tengo ahora que coger y centrarlo y vamos a poder comparar. Entonces me van a anunciar en el periódico un carro al 6.9, yo sé que efectivamente 6.9 y punto, y no que después hay que sumarle seguro de gravamen, portes, comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el cuento de nunca acabar. Es un cuento de transparencia. En cuanto ya a temas vinculados, por ejemplo, a los contratos, a cómo hacer, bueno, el tema de transparencia es muy importante, por ejemplo, para motivar una rebaja en las tasas de interés, porque el sincerarse las mismas y los bancos tener que poner cuál es la tasa de costo efectivo anual, bueno, pues a no muchos les va a gustar hacer el detalle de la misma y sobre todo con el 200%. Exacto. Y van a tener tenemos créditos bancarios en el Perú de 200%, ¿no? Y van a tener que bajarlas. ¿Cómo hacemos con eso, con las tasas de interés? Que no podemos regularlas porque, digamos, es un libre mercado, hay competencia, en teoría el mercado es quien genera esa competencia y por lo tanto así es como se logra una reducción de tasas, además de la transparencia, etcétera. Pero ¿qué otras cosas podemos lograr? Ayer el presidente Asbank dijo que la alta morosidad, por ejemplo, que se iba registrando en las MIPES en los últimos meses, no permitía bajar las tasas. Sí, eso es cierto. Vamos a ver, si nosotros queremos continuar con esta economía de mercado, que es sin lugar a dudas la más conveniente, tenemos que tener claro cuál es el precio del crédito. Si el precio es la tasa, ¿no?, lo que sí perfectamente libre tiene que ser es la tasa de interés, ¿okay? Llama la tasa de costo efectivo, etcétera, ¿no? Normalmente en los países que tienen economía neoliberal tienen tanto las tasas como las comisiones libres. Pero ojo, los entes reguladores sí entran a tallar en algunas comisiones que vuelan o la falta de competencia o la transparencia. ¿Debería ser el caso peruano? Claro. ¿En qué? ¿No? Por ejemplo, la tasa, la comisión por precancelar un crédito. ¿Ok? Bueno, o pasarte, en teoría, ¿no?, o pasarte de un banco a otro banco. En teoría el banco no puede penalizarme por prepagar, la ley lo dice, ¿no? La ley, por ejemplo, esa fue una de las cosas que en el Congreso, ¿ok?, a través de estas comisiones, etcétera, logró y cogió y dijo, mira, ¿sabes? No.
Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor esa persona lo que quiere es irse a otro banco. No prepagar, pues no tiene dinero, sino irse a otro banco. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos casos internacionales donde entran a tallar los organismos reguladores y fijaros. Y después también te quiero hacer referencia a la ley complementaria a la de protección del consumidor en materia de, ¿no? Que ahí hay unos artículos muy interesantes. En primer lugar, se le da potestad al organismo supervisor a revisar qué tasas, perdón, no qué tasas, sino qué comisiones o cargos, ¿no? Tienen una condición de perverso, discriminatorio, ¿no? Eso en primer lugar. Una de las cosas que se planteó, que se comentó ayer en la comisión, era qué es lo que ha hecho la SBS, qué revisión ha hecho. Porque esa misma norma también nos está diciendo que toda comisión tiene que tener un sustento técnico. ¿Ok? Es decir, yo no puedo abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Saldo de mantenimiento, ¿no? 15 soles y ni siquiera me llega un extracto a casa. La ley lo está prohibiendo. Okay. Entonces, y eso es parte de la ley. ¿Quieres cobrar comisiones? La idea es que las comisiones tengan un sustento técnico. Y entonces, eso aquí en el Perú debería incorporarse. No se ha hecho absolutamente nada en 4 años que está publicada esa ley. Entonces hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Señor Miguel Ángel Martín, tengo que terminar, pero llamó un televidente diciendo que cada vez que Ripley le envía una carta de cobranza a su casa, al parecer este señor está atrasado en sus pagos, lo cual para el caso no interesa, pero le están, dice él, cobrando 10 soles por cada vez que le envían esta carta o este recordatorio de cobranza. No sé si es su área en todo caso o qué comentario puede hacer sobre esto. Si Mira, justamente ayer en la Comisión de Protección al Consumidor no se puso este caso. No este caso de la institución. Tú sabes que a mí no me gusta mencionar instituciones porque es un problema no de una ni de otra, sino de todas. Es decir, porque el mercado además está concentrado, son pocos bancos y todos en un mercado oligopólico, todos se alinean a hacer lo mismo. Pero en teoría no pueden hacerlo si después tenemos una tasa moratoria. ¿Te das cuenta? Es más, muchas veces te mandan la comisión sin ni siquiera haberte mandado la carta. ¿Ok? O haberte hecho una llamada telefónica, es decir, automáticamente te están... Entonces, si ya hay una tasa de interés moratoria, que encima es escalofriantemente... Claro, le cobran 10 soles por elevarle y encima, aparte, una comunicación que además a lo mejor no tiene ni sustento técnico, porque 10 soles cuesta mandar una carta aquí en el Perú y encima por el correo interno que tiene un banco, no. Entonces el objetivo es otro, si no es el de... obtener un beneficio, ¿no? Gracias por estar con nosotros, señor. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Director de la Maestría de Finanzas de la Escuela de Posgrado de SARM, vamos a una pausa y regresamos para hablar de salud.